tenemos un poquito de información porque le cuento. Una pareja se divorció luego de 18 años de matrimonio. En la demanda, el esposo pidió que la mujer pues abandonara la casa donde vivieron juntos y se negó a pagarle pensión alimenticia. Esto a pesar de que ella se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos. Bueno, pues le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que una mujer no tiene que probar que se dedicó al hogar para recibir pensión alimenticia, la cual busca reparar el desequilibrio económico y patrimonial ocasionado al cónyuge. Para hablar un poquito más al respecto de qué se trata, nos acompaña aquí en el estudio María León. Ella es especialista en materia familiar y social de Despacho Zavala Abogados. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Buenos días. Sí, pues bueno, mire, para comenzar a abordar ese tema es importante, en primer lugar, destacar que justamente cuando se solicitaba la disolución del vínculo matrimonial, comúnmente uno de los excónyuges tenía o sufría un desequilibrio económico y patrimonial por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y a la crianza de los hijos. Sobre estas cuestiones la pensión alimenticia compensatoria y la segunda figura es la compensación económica. ¿Qué sucedía o cuál era el problema? Como tienen efectos resarcitorios, la legislación establecía que para poder acceder a estas figuras resarcitorias, la persona que pedía ante el órgano jurisdiccional estas medidas tenía la obligación de acreditar para la pensión alimenticia compensatoria que tenía un estado de necesidad y que se había dedicado preponderantemente a las labores del hogar y a la crianza de los hijos. Y para la compensación económica también tenía que acreditar justamente que se había dedicado a las labores del hogar y a la crianza de los hijos. ¿Cómo se tenía que acreditar? Bueno, pues la legislación establece que a través de medios probatorios idóneos, los cuales eran muy difíciles de comprobar ante un juzgado, porque el juzgado o el juzgador no tenía conocimiento o la certeza de cómo se habían determinado estos acuerdos en el matrimonio, debido a que justamente pues existe un principio de privacidad y muchas de las veces entre las parejas estos acuerdos son incluso implícitos. Claro. Entonces no había forma o era muy complicado que justamente las personas que pedían estas medidas resarcitorias pudieran acreditarlo ante el juzgador. ¿Qué sucede? Bueno, comúnmente el proceso se regía bajo principios o reglas generales de procedimientos civiles en donde el que pide está obligado a probar. Sin embargo, con esta sentencia que ya emitió la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia Nacional, tenemos que esa carga se revierte justamente a la otra persona, en este caso al demandado, ¿no? A quien yo le estoy pidiendo esa medida resarcitoria. ¿Por qué? Porque era común que estas personas se negaban o decían, pues no, realmente nunca se dedicó al hogar. Claro, tenía quien le ayudara en la casa, ella lo decidió. Justamente. Entonces, y se deslindaban de estas responsabilidades, era muy fácil. Entonces ahora lo que sucede es que para procedimientos o procesos familiares, se revierte esta carga y entonces ahora es el demandado quien tiene que desacreditar que efectivamente la pareja se dedicaba preponderantemente a estas labores. No es un tema... Pero sale un poco lo mismo, ¿no? O sea, igual de complejo era demostrar que no, que sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque esta medida que se establecía para el que lo pedía era desproporcionada. Incluso podría determinarse o incluso en la sala se establece que era discriminatoria para la persona que lo pedía. ¿Por qué? Porque goza de un principio de presunción. Se presume que si tú lo estás pidiendo, entonces tú te dedicabas justamente a esas labores del hogar. Pero no había los medios probatorios para poder darle certeza al juzgador. O sea, no había forma, no es como una prueba, no es un documento, no hay un contrato en el matrimonio donde se señale como, yo me voy a dedicar a las labores del hogar y tú te vas a dedicar al medio laboral, ¿no? Al mercado laboral. Y sobre todo porque comúnmente, o sea, no es la regla general, pero comúnmente son las mujeres las que se dedican al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Entonces, también hay un punto muy importante que se destacó en esta sentencia, que es incluso las mujeres tienen una doble jornada laboral. Esto significa que dedican tiempo tanto al mercado laboral como al doméstico. Incluso se destacó que hay un estudio del INEGI en donde se determina que las mujeres vamos a decirlo así, determinan o
llevan más o menos un 64% de sus horas al cuidado del hogar y a las labores de domésticas. Y los hombres solamente un 28%. Entonces, digo, no es una regla general, pero comúnmente son las mujeres las que tienen esos problemas, esos conflictos. Ok, entonces ahora la mujer o el demandante, esto también podría aplicar en un futuro para hombres, ¿no? Sí, O claro. sea, hombres y mujeres, que es porque también hay quienes los hombres se dedican a las labores del hogar y la mujer se sale a casa, digo, a trabajar, ¿no? Entonces ahora el demandante no tiene que probar que acordaron quedarse él o ella en casa, sino que la persona que está siendo demandada tiene que comprobar qué, o sea, y cómo tendría que hacerlo, porque no me queda como tan claro. Sí, o sea, lo que tiene que, la persona que lo solicita ya tiene a partir de la emisión de esta sentencia ya tiene una presunción de que se dedicó a las labores del hogar. Por lo tanto, ya no tiene que acreditarlo porque esto resultaba desproporcionado, desmedido e incluso discriminatorio, ¿no? Pero se le revierte la carga justamente al demandado, ¿no? Al que le estoy solicitando. ¿Cómo lo puede comprobar? Bueno, pues, por ejemplo, tiene que acreditarlo a través de quizá testigos, solicitar a la fuente laboral. Que sí estaba, o sea, a ver, estamos hablando de que si una mujer que trabaja ya no, o uno, ya no trabaja, ya no se dedicó al hogar, o... Sí, que no lo hizo en mayor medida, o sea, que al final estaban compensadas ¿trabajó o no trabajó? Exactamente. Y si el trabajo formal, por ejemplo, el famoso venta por catálogo, el organizaba vendimias, hacía manualidades y las vendía. El trabajo informal también está dentro de no se dedicó 100% al hogar. Sí, también, o sea, todo lo que hay que acreditar. En primer, o sea, si tú quisieras desvirtuar que la otra persona no se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, tendrías que acreditarlo a través de justamente testigos, de exhibir algún tipo de cuestiones donde se determine, no sé, las publicaciones que realizabas o los redes sociales, los registros patronales. Eso es lo que hay que acreditar en caso de que se quisiera desvirtuar. Sin embargo, lo importante de esta sentencia emitida por la primera sala de la Corte es que ya no hay la carga ya no me pertenece a mí cuando yo solicito esa medida resarcitoria, sino que se le revierte al demandado para que él desacredite que yo efectivamente no me dedicaba preponderantemente a las labores del hogar. ¿Por qué? Porque sucedía, como por ejemplo en este asunto, que fue un matrimonio de 18 años y entonces él se negaba, decía, no, pues ella tenía una fuente laboral, no se dedicaba al hogar. Y entonces se desprotegía a uno de los excónyuges que justamente se había dedicado y no había tenido las mismas oportunidades. Estas medidas resarcitorias lo que tienen es que justamente pretenden equiparar el desequilibrio que está patentizado porque no tuvo las mismas oportunidades para poder incrementar su patrimonio, su desarrollo económico, y al momento de terminarse la disolución del matrimonio pues queda totalmente vulnerable. Ahora, esto aplica tanto para personas que tenían 1 año de casados como para los que tenían 30 años de casados o hasta cierto número de años de matrimonio. No, esto aplica independientemente de los años que tengas de casado. No, para el concubinato ahí son cuestiones diferentes. ¿Por qué? Porque son dos medidas resarcitorias, que es la pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica. Para el concubinato únicamente aplica la pensión alimenticia resarcitoria, más no la compensación. Son figuras autónomas, pero que puedan... Sí, pero otro aliciente para que se casen. Pero que pueden estar aparejados, o sea, se pueden determinar. ¿Por qué? Porque son figuras autónomas, de hecho la pensión alimenticia puede ser vitalicia y de forma periódica, y la compensación económica es un único pago, o sea, se determina y se paga. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué? Yo sí trabajé, ¿no? Lo que decías del INEGI, ¿no? Yo sí trabajé, pero además llegaba a mi casa y tenía que limpiar, lavar, hacer la comida y demás. ¿Aplica ahí qué aplica? Sí, claro. Sentencia emitida por la Corte se destaca como aspecto general o de vulnerabilidad la doble jornada. ¿Esto qué significa? Lo que comentábamos. Hay personas, no es exclusivo de las mujeres, pero sí sucede comúnmente en las mujeres, que se introducen al mercado laboral
Y aparte de eso, tiene que llegar a casa a realizar labores del hogar, ¿no? Entonces, y es lo que comentábamos, comúnmente, o sea, son 94 horas en promedio las que las mujeres destinan, gracias. Destinan tanto para labores domésticas no remuneradas y labores remuneradas. Entonces, sucede más en las mujeres, no es una situación exclusiva de las mujeres, pero sí sucede más con ello. Entonces, hay este concepto que introduce ya desde hace mucho tiempo la Corte, que es la doble jornada. Y también es un dato muy importante que no solamente son tareas de, bueno, yo voy y yo misma hago las labores, sino también el hecho de agendar o de delegarle a otra persona está determinado como una labor doméstica. O sea, el hecho de que tengas a alguien... de apoyo. Sí, claro, que tengas a alguien que te apoye también está determinado como que tú estás dentro de la administración del hogar. Claro. Y es una doble jornada. Entre ese aspecto, los aspectos de también lo difícil que es para las mujeres introducirse al mercado laboral, el pago de los salarios, digo, todo eso son cuestiones que el juzgador tiene que valorar, pero ya no es una cuestión que únicamente se determine como al arbitrio del juzgador, que era lo que sucedía. O sea, tú ibas y todo quedaba a criterio del juzgador porque no tenías pruebas para acreditarlo, ¿no? O sea, no había la forma o el medio idóneo para hacerlo. Entonces ahora se presume que al momento que lo solicitas, tú te dedicaste preponderantemente al hogar, independientemente de que incluso te hubieras introducido al mercado laboral. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana León, por esta información que yo creo que le sirve como a muchísimas. Especialista en materia familiar y social del despacho Zavala Abogados. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.